Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Merrullo y hoy vamos a estudiar. Estamos en el 8 de septiembre. Vamos a estudiar Segundo de Crónicas, capítulo 26, 27, 28 y 29. Tenemos faena, 4 capítulos. Pero bueno, ya vamos terminando el libro de Crónicas y bueno, a continuación Ezequiel y de manera inmediata Daniel. Pero bueno, Ezequiel ha sido bastante largo, 48 capítulos. Vamos a estar ahí un par de semanas por lo visto, pero bueno. 11, 25, sí, 2 semanas exclusivamente vamos a estar en Ezequiel y de ahí sigue el tan esperado Daniel, ¿no? Bueno, y agradecer una vez más a las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas, a las personas que apoyan el año bíblico, el proyecto del año bíblico. Muchas gracias, la verdad. Se están viviendo tiempos difíciles. Chile, hasta donde sé, Chile también está pasando momentos crónicos. Y hay algo que me di cuenta, espero poder hacer un video. No he de avanzar a grabar hoy día este video, quizás lo haga en la noche, no sé. Pero bueno, hay una agenda simplemente y se está llevando a cabo, es lo que les puedo decir en pocas palabras. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer una pequeña oración para empezar el estudio del día de hoy, ¿no? Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor, gracias por un día más de vida. Una vez más, mi Señor, estamos aquí ante tu presencia para estudiar tu palabra santa y divina. Sé tú una vez más el maestro instructor, mi Señor, sean tus palabras y no las mías, mi Señor, por favor. Permítenos seguir con el año bíblico y llevarlo a cabo. Te pedimos por el muro de oraciones, cada uno de los pedidos que llegan, Señor, al Ministerio de Profecías Bíblicas. Seas tú, mi Dios, soberano en la vida de cada una de esas personas, mi Señor, haciendo tu santa y divina voluntad, Señor, en nuestro diario vivir y nosotros aceptando, Señor, tu voluntad, mi Señor. Ayúdanos, por favor, a seguir adelante y a ser cada día mejor. Esto lo pedimos sin merecerlo, en el nombre llamado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tenemos la historia del rey Usías. Nos habla de que simplemente después de Amasías, la historia que vimos ayer, dice que el pueblo cogió y puso por rey a Usías. Él tenía 16 años, ¿no? Eh, Dice que edificó, reconstruyó a Elot, ¿no? Y restituyó a Judá, ¿no? Comenzó a hacer una especie, por así decirlo, de reforma, más o menos, ¿no? Reinó 52 años, reinó bastante tiempo, hizo lo recto. Aquí tenemos algo bueno, ¿no? Un rey justo que reinó bastante tiempo, eso es bueno, ¿no? Y bueno, nos habla de que le vino, a ver, ya, dice que mientras vivió Zacarías buscó a Jehová y prosperó, ¿no? Y bueno, Zacarías no se sabe mucho de él, aquí es la única mención que se hace de él, ¿no? Eh, y bueno, esto nos recuerda mucho la historia de Joás, ¿no? Que mientras vivió el sumo sacerdote, que era Joaidá, si no mal recuerdo, todo fue bien. Él fue recto, ¿no? No se desvió ni a derecha ni a izquierda en ese sentido. No, y acá de igual manera dice que mientras vivió el profeta Zacarías, él hizo lo recto buscó a Jehová, hizo lo recto y prosperó, ¿no? Dice que peleó contra los filisteos y derribó el muro de Gad, ¿no? El muro de Gad, el muro de Jacnia, el muro de Asdod, edificó la ciudad de Asdod, ¿no? Y bueno, ¿no? Edificó, dice, una ciudad en tierra de los filisteos. Bueno, hizo bastantes hazañas este hombre, sobre todo contra los filisteos, ¿no? Dios le ayudó, dice, contra todos sus enemigos. Los amonitas le dieron presente y fue muy famoso por su poder, ¿no? Y bueno, aquí vemos también que los amonitas, subyugó a los amonitas y en ese sentido también le sirvieron tributo, ¿no? Edificó la torre de Jerusalén, edificó las torres en el desierto, muchos pozos de agua hizo, pues tenía muchísimo ganado, ¿no? Viñas, ¿no? Labradores. Dice que también era un amante de la agricultura, ¿no? Le gustaba mucho lo que es la agricultura, entonces en el sentido agrícola el tipo hizo muchas cosas, ¿no? Tenía un gran ejército, ¿no? Eh, Según el censo que hizo este Ge- Geiel, creo que así se pronuncia, lo siento, su escriba, ¿no? Y gobernador, y el gobernador Manases, ¿no? Según el censo que hizo Geiel,
y su gobernador, perdón, Masías, perdón, ay, me estoy saltando de historia ya, ¿no? Que era funcionario del rey, ¿no? También Ananías, ¿no? O sea, según sus jefes prácticamente, ¿no? Dice que los jefes de familia eran 2600, ¿no? Valientes, ¿no? Ahora, de estos 2600, o sea, acuérdense que antes estamos hablando de familias, no de una familia de 7 personas, estamos hablando prácticamente de toda una genealogía, ¿no? Entonces estamos hablando de 2600 líderes, patriarcas paternos, podríamos decirlo así, ¿no? Que eran los que, de estos 2600, dice que habían, a ver, 307.500 guerreros, ¿no? O sea, sobre estos 307.500 guerreros estaban estos 2600 líderes, ¿no? Y bueno, y dice que a todos los dotó de armas, ¿no? Entonces vemos que, como ya vimos, otros reyes se estaba organizando muy bien, ¿no? Hizo máquinas para lanzar piedras. Bueno, aquí es interesante que se mencione esto, ¿no? Máquinas para lanzar piedras y flechas, ¿no? Y se hizo muy famoso. O sea, parece ser que Usías era muy inventor, muy emprendedor, también podríamos decirlo, ¿no? Entonces inventó máquinas, agricultura, su ejército, torres. El tipo, podríamos decirlo, ¿no? Por ser una palabra popular, se armó hasta los dientes, ¿no? Pero al hacerse fuerte se enalteció, pues quemó incienso en el altar de Dios, ¿no? Mire, aquí tenemos algo interesante. Este rey, mire, no, no es que cogió y se fue a adorar a Baal, no. Lo que pasa es que el tipo dentro, por así decirlo, de su religión, se creció tanto que quiso usurpar, diciéndolo en pocas palabras, el puesto de los sacerdotes, ¿no? Estaba haciendo, miren, aquí viene algo interesante. ¿Estaba haciendo algo malo el rey Usías? Aparentemente no, pero ¿saben qué? No era lo que tenía que hacer. Y eso es todo. Hoy en la actualidad hay muchas cosas que dicen, bueno, pero no es malo. Nadie está diciendo que sea malo, sino que no se debe de hacer. Es como esto que les contaba de esta publicación que yo hice, que están los conquistadores cogiendo la basura. ¿Coger la basura es malo? No es malo, mis queridos hermanos, no es malo. Si se pudiera recoger toda la basura del mundo, que se haga. Pero la pregunta ¿eso es lo que se debería de hacer? ¿Es lo que deberíamos de estar haciendo? Listo. Les voy a poner un ejemplo un poquito más absurdo. ¿La falda es mala? ¿Es malo usar falda? No. Pero no está bien que un hombre use falda. ¿Entiende? La falda no tiene nada de malo, pero no está bien que yo me la ponga. Eso es todo, ¿no? Simplemente son cosas que no van, cosas que no están en su lugar, ¿no? Y bueno, ustedes entienden perfectamente. Entonces, él quiso hacer algo bueno, el rey, sí, pero no le tocaba a él. Entonces, el momento en que ya no te toca a ti, o no es lo que tienes que hacer, simplemente de qué estamos hablando, de que está mal. Eso es todo. Entonces, sí está mal, ¿no? Está mal hacerlo, no el objeto o en sí la acción. Acción correcta, personas equivocadas para hacerlo, simplemente, ¿no? Eh, bueno, quiso hacer eso, poner incienso en el altar del incienso. Quiso entrar al lugar santo hasta donde entendemos, ¿no? Lo que se entiende, ¿no? Porque el altar del incienso obviamente quedaba entre el santo y el santísimo prácticamente, ¿no? Dice que tras él entró Azarías, ¿no? El sumo sacerdote y 80 valientes, ¿no? O sea, mira, esto es interesante. ¿Qué hizo el Azarías? El sumo sacerdote dijo, bueno, él es el rey, él verá lo que hace, él ya sabe. ¿Eso hizo el sumo sacerdote? No, se opuso. Hoy en la actualidad, lastimosamente, tenemos una idea tan absurda, ¿no? De, sí, está mal, pero no digas nada. Está mal, pero no critiques. Está mal, pero no llames la atención. Se hace más mal al llamar la atención. El sumo sacerdote fue muy decidido. Él quizás era tal vez hasta un anciano, ¿no? Que no tenía las fuerzas para resistir al rey. Usías, quizás el rey Usías obviamente era quizás más fuerte que él. No, pero ¿él qué hizo? Cogió 80, no cogió a 3, no cogió a 4, no cogió a 10, no cogió a 20, cogió 80, ¿no?
para impedirle al rey que haga tal mal, ¿no? Contra él mismo, que al fin y al cabo el perjudicado fue él, ¿no? Entonces miren, cuando las cosas están mal, nosotros, si está en nuestras manos, ¿no? Hacer algo, hagámoslo. El sumo sacerdote, como sumo sacerdote, estaba en la responsabilidad de cuidar el templo, ¿no? Y él en lo que estuvo en sus manos trató de impedir que el rey haga tal abominación. Él como sumo sacerdote, ¿no? Quizás los porteros, los demás sacerdotes no hubieran tenido el valor o en sí no tenían del todo la responsabilidad que tenía el sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote hizo lo que pudo. Nosotros como adventistas, cada vez que veamos algo que está mal, tratemos de corregirlo dentro de nuestra organización, ¿no? No estoy diciendo que llamemos a la gente a salirse de la iglesia como hacen otros, no estoy hablando de eso, ¿no? Sino a tratar de corregir los males que están dentro de nuestra organización, que atacar a la apostasía dentro de nuestra iglesia, ¿no? Desenmascarar el pecado dentro de nuestra iglesia, no es atacar a la iglesia, mis queridos hermanos, ¿no? Atacar a la iglesia sería atacar sus principios, sus fundamentos y sus creencias, que eso es muy diferente a lo que es de tratar de extirpar el pecado que hay dentro de ella, ¿no? Entonces miren, aquí vemos una acción muy valiente de Azarías y de los 80 valientes, ¿no? Porque se estaban oponiendo al rey y eso literalmente les iba a costar la cabeza, ¿no? Se pusieron al rey, pues no podía hacer eso, ¿no? Eh, y lo trataron de sacar, ¿no? O sea, lo trataron de sacar del templo. Él se llenó de ira y dice que le cayó lepra, ¿no? Entonces él se iró, ¿no? Porque ¿a quién le gusta ser corregido? ¿A quién le gusta saber que se equivocó? Yo creo que a nadie, ¿no? Pero como yo he dicho, uno tiene que aprender a ser en ese sentido sabio y humilde, ¿no? Al aceptar una corrección, ¿no? Y obviamente tratar de corregirla, ¿no? Pero el rey dice que se llenó de ira y enseguida le cayó lepra, ¿no? Al verlo leproso dice que lo sacaron de prisa y el mismo rey también ya se dio cuenta el error que estaba o había cometido y también se apresuró a salir, pero ya muy tarde, ¿no? Así que dice quedó leproso, ¿no? Hasta su muerte y también quedó excluido del templo hasta su muerte. A ver, y Jotán, su hijo tuvo cargo de la casa real, ¿no? O sea, Jotán fue, por así decirlo, el rey interino, ¿no? Hasta la muerte de su padre cuando fue realmente rey, ¿no? Los demás hechos de él está escrito en el libro de Isaías, ¿no? Lo sepultaron en un campo cercano al de las tumbas reales, pues por lo que estaba leproso. No nos olvidemos que la lepra siempre fue mal vista y en este caso era una lepra divina. Entonces, no estaba bien, por así decirlo, en un sentido espiritual, contaminar las tumbas reales, ¿no? Y bueno, aquí viene la historia de Jotán. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, reinó 16, hizo lo recto, ¿no? Eh, perdón. A ver qué escribí aquí. Ya dice que él dice no entró al templo, ¿no? Déjeme ver. Eso parece que no entró. Ya, no entró al templo. O sea, no fue a... O sea, no entró al templo, pero ¿qué quiere decir específicamente esta frase? Parece ser que se refiere a que no entró en el templo así como lo hizo su padre, ¿no? De manera ilegal, por usar una palabra, ¿no? Y el pueblo dice seguía corrompiéndose, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Lo que yo siempre les digo, un buen rey, el pueblo, sí, lastimosamente el pecado estaba muy arraigado, ¿no? Reconstruyó la puerta del templo, hizo muchas obras en el muro de Ofel, hizo ciudades, palacios, torres en las montañas y bosques, ¿no? ¿Qué más? Tuvo guerra, dice, con Amón y venció y le dieron gran tributo, ¿no? Económico, estamos hablando plata, también le dieron cereales, trigo, cebada, ¿no? Sí, eso, ¿no? Sometió a los amonitas por 3 años, porque después de esos 3 años parece que se rebelaron. Se hizo poderoso, pues obedeció a Jehová. Y bueno, los demás escritos de él está en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y bueno, nos vuelve a repetir de que reinó 16 años y lo sepultaron en la ciudad de David. Bueno, fue un rey que aquí se ve
no tuvo muchos errores, ¿no? Y bueno, simplemente fue un reinado tranquilo. Capítulo 28, Acaz, ¿no? Tenía 20 años, obviamente este era hijo de Jotán. Tenía 20 años, reinó 16. No hizo lo recto, fue un sinvergüenza, como ya llamo a estos reyes, ¿no? Hizo imágenes de Baal, pasó sus hijos por el fuego. Bueno, un verdadero sinvergüenza. La verdad, por no usar otra palabra, un hijo de Belial, ¿no? Un hijo del diablo, que también sí puede significar lo mismo. Pero bueno, hizo lugares altos en los collados. Eh, por eso dice, Dios lo entregó a los sirios, ¿no? A Siria, déjame ver, estoy bien. Sí. Y al rey de Israel que mató a 120,000 de su ejército en un día. O sea, le mandó a Acaz, rey de Judá, le mandó a Siria y le mandó encima al rey del norte o sea, de Israel, ¿no? Ya, muy bien. Y dice que, bueno, de Efraín dice que mató a Sicrin, hombre poderoso de Efraín, mató a Masías, hijo del rey, a Ricán, su mayordomo, y al Cana, segundo después del rey. Bueno, hubo una masacre total. O sea, el rey Acaz perdió mucho de su poder porque perdió también a sus delegados, ¿no? Se llevaron 200,000 cautivos, los de Israel, y un gran botín, ¿no? Pero bueno, aquí viene algo interesante, ¿no? Dice que había entonces un profeta llamado Obed, ¿no? El cual dice que salió al encuentro del ejército, ¿no? Eh, ya. Entonces él les dijo así textualmente: He aquí Jehová Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira, que ha llegado hasta el cielo. Miren, este profeta, Obed, que hasta donde entendemos fue del reino de Israel, del norte, no, les reprendió, ¿no? Porque es verdad, Dios había entregado a Judá, pero Israel había abusado, ¿no? Por así decirlo, de sus hermanos, ¿no? Era derrotarlos, pero ellos los habían matado hasta con ira. Entonces, no fue algo muy sabio lo que se hizo aquí, ¿no? Y el profeta los reprendió, ¿no? Han hecho siervos a Judá. ¿Acaso ustedes no han pecado también? Mira, aquí hay algo interesante, ¿no? Ellos habían cogido, los habían hecho siervos, se llevaron 200,000 cautivos, ¿no? Y el profeta les dijo, y ustedes los han hecho siervos, los han hecho esclavos. Ahora, como si ustedes nunca hubieran pecado, fue lo que les dijo el profeta, ¿no? Cosa que más de uno se ha de haber quedado pensando, sinceramente, ¿no? Y bueno, al final miren lo que les dice el profeta. Así que devuelvan a los cautivos, pues Jehová está enojado, ¿no? Y obviamente esto era algo que estaba prohibido por la ley. Acuérdense que incluso cuando alguien se hacía siervo, pasaba un lapso máximo de 7 años y se liberaba a cuando un hermano, por así decirlo, de la nación se hacía siervo, o sea, un israelita o un judío en este caso. Entonces estaba prohibido eso, según Levíticos 25, 48, 46, todas esas leyes también ya lo vimos, ¿no? Así que dice que se levantaron algunos jefes de familia, algunos príncipes, ¿no? De Efraín, entraron entre los que traían a los cautivos, o sea, les fueron también, o sea, a recibir, por así decirlo. Les dijeron que no los metan, ¿no? En Samaria, ¿no? En el reino del norte, para que no caiga el pecado sobre ellos, ¿no? Y así hicieron caso a ellos, ¿no? Aquí vemos algo bueno. Le hicieron caso al profeta, porque si no, quién sabe qué les hubiera pasado, ¿no? Los vistieron, les dieron de comer, los llevaron, dice, hasta Jericó y los dejaron libres, ¿no? O sea, se hizo benevolencia prácticamente, ¿no? Y bueno, se libró el reino del norte de esto, ¿no? Dice que en esos días Acaz había pedido ayuda a Siria, pues Sedón había herido y cautivado a Judá. Asimismo, los filisteos, las llanuras de Judá y aldea. O sea, había sido atacado por Edom y por Filistea en esos días el reino de Judá, ¿no? Y dice que Acaz había pedido ayuda a Siria, ¿no? Pues Jehová dice que los castigó por Acaz por su idolatría, ¿no? Acuérdense lo que hizo, pasó a sus hijos por el fuego y todo eso, ¿no? Entonces el reino estaba castigado. Y no solamente Acaz, sino que la nación misma estaba también bastante corrompida, ¿no?
Y dice que el rey de Asiria, en vez de apoyarlo, dice que vino contra él y empeoró la situación. O sea, el otro en vez de recibir ayuda, lo que recibió fue más persecución, ¿no? Y aunque le dio tesoros, no sirvió de nada, ¿no? Él había pagado prácticamente para que lo ayudara, pero el otro mejor se aprovechó más de él, mejor dicho, ¿no? De la situación en la que él estaba. Y bueno, a pesar de todas estas aflicciones, dice que él añadió más y más pecados, ¿no? El rey Acaz, ¿no? Ofreció sacrificios a los dioses, ¿no? Pensando que lo ayudarían como Asiria, ¿no? O sea, ofreció sacrificios a los dioses de Asiria, pensando de que de esta manera, así como Asiria era poderosa, él también podía ser poderoso al presentar ofrendas a estas deidades, ¿no? Asiria, sí. Y bueno, dice que recogió los utensilios del templo, los rompió, cerró el templo e hizo altares por todo Jerusalén. O sea, el tipo que de lo que estaba en Guatemala se fue a Guatepeor en el sentido espiritual. Hizo altares en Judá. Y bueno, el tipo se perdió totalmente, ¿no? Los demás hechos de él están escritos en el libro de Reyes, que si lo analizamos, lo sepultaron, pero no en la tumba real, ¿no? Porque fue demasiado malo, prácticamente, ¿no? Y bueno, vamos con la última historia, vamos con la historia del rey Ezequías. Aquí vamos a ver algo bonito, es una historia larga que continúa también el día de mañana y se va de largo. Y muy bien, vamos a simplemente a entrar en la historia del rey Ezequías y lo dejamos el resto para mañana. Y empieza así, tenía 25 años y reinó 29 años apenas. Hizo lo recto como David. Ya, tenemos una cita para el final de este video. Hizo lo recto como David, ¿no? Son muy pocos los reyes que se los compara como David, ¿no? Eh, Dice que en el primer día del primer año de su reinado abrió, dice, el templo y reparó las puertas, ¿no? Acordémonos que recientemente Acaz había roto las puertas, había cerrado el templo. O sea, él otra vez restituyó la adoración a Dios. Y acordémonos, miren, algo interesante, ¿no? Todos estos reyes son hijos, ¿no? De los reyes pasados. En este caso Ezequías, hijo de Acaz, de este rey sinvergüenza, ¿no? Vemos, sale algo bueno, ¿no? Más adelante, vuelta aquí entre en historia Manases. Y un perdido también, ¿no? Hijo de Ezequías. Pero de Manases viene otro rey que es un santo, ¿no? Entonces, esto es interesante, ¿no? Estos reyes, ¿no? Como una vez yo ya les dije, ¿no? El hecho de que el padre sea bueno no significa que los hijos vayan a ser buenos, ¿no? O de que el padre sea malo no significa que los hijos sean malos, ¿no? Nunca significa eso, ¿no? Mi padre puede ser, decir, un asesino. Eso no significa que yo tenga que ser asesino, ¿ya? Entonces, es algo curioso que se ve aquí, ¿no? Simplemente esto también nos demuestra que cada persona tiene libre albedrío, ¿no? Eso es todo. Yo tengo la voluntad y la decisión de hacer esto, aquello o lo otro, simplemente, ¿no? Dice que trajo a los sacerdotes, a los levitas, a la plaza oriental. Ya. Les dijo que se purifiquen para que purifiquen el templo, o sea, saquen los ídolos, o también puede significar que saquen la basura, o limpien simplemente la casa de Dios, ¿no? Porque nuestros padres fueron rebeldes y dieron la espalda a Dios, ¿no? Y cesaron el servicio en el templo, ¿no? Bueno, aquí está simplemente recordando lo que había pasado en el reino anterior, ¿no? Por eso vino la ira divina y estamos como estamos. Miren, Ezequías, un rey muy sabio, ¿no? Él se dio cuenta que la condición del pueblo de Israel era la que era, justamente por todas estas desgracias, ¿no? Que había cometido el rey Acaz, todas estas abominaciones, ¿no? Está como está. Y miren, yo les digo algo, hoy en la actualidad, si hablamos de la iglesia adventista, está pasando momentos muy difíciles, ¿no? Y cada vez va de mal en peor. No hay prosperidad en la iglesia adventista. Hay aparente prosperidad, pero realmente se ve que se le viene un fin muy amargo. Y una división, esperemos en el año 2020 a ver qué pasa, ¿no? Y él les ha hablado de esto, vamos, posiblemente se divida, se rompa la estructura. ¿Por qué? Porque simplemente se ha dejado la espiritualidad a un lado. Pero bueno, ¿no?
¿Cuántos reconoceremos eso? ¿Cuántos reconoceremos que por el hecho de haber dejado la misión? Y hay una historia muy larga con respecto al adventismo, ¿no? Porque está como está, ¿no? Ha sido un cúmulo de muchos errores, pero aún hoy en la actualidad hay pastores, hay miembros de iglesia que piensan que todo lo que hace la iglesia es perfecto, que la iglesia está bien, que todo está bien, que se hace la voluntad de Dios. Hay gente que aún piensa eso, lastimosamente. No ven nada malo. Ahora, si tú te paras frente al espejo y no te ves nada de malo, señores, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Quién más te puede convencer de que tienes la cara sucia? Nadie. Este rey fue muy diferente. Él se dio cuenta que todo lo que estaba sucediendo y todo como estaba era justamente por todas las consecuencias del reinado pasado, ¿no? No solo del rey, sino también del pueblo. Por eso nuestros predecesores o nuestros padres, ¿no? Han muerto a espada y a cautiverio, ¿no? Miren, él reconoció. Ahora dice, yo he decidido hacer pacto con Dios para que aparte su ira. Miren, un rey muy sabio, muy temeroso, ¿no? Bonitas palabras del rey, sinceramente, que le da a los líderes del pueblo, a los líderes religiosos. Así que no sean negligentes, o sea, no sean ociosos, vagos, llámenlo como quieran, ¿no? O descuidados. Pues Dios los escogió. Claro, los levitas serán escogidos por Dios, ¿no? Para el servicio del templo y todo eso, ¿no? Se levantaron pues los levitas y bueno, aquí nos da todos los que estaban ahí, una lista que no vale la pena mencionarlo. Reunieron a sus hermanos y se santificaron para limpiar el templo. Entonces comenzó a haber una reforma. Y bueno, y sigue el relato. Dice que sacaron lo inmundo. A ver. Ya, sacaron las cosas que estaban inmundas al atrio, al patio del templo y los llevaron al torrente de Cedrón. Parece que el torrente de Cedrón era una especie de basurero que existía en esa época. Comenzaron el primer mes, a ver, un ratito. Comenzaron el día primero del mes primero, ¿no? Y dice que terminaron a los 16 días toda esta reforma. O sea, más o menos 15 días se tardaron en medio limpiar el templo, ¿no? Le dijeron al rey que habían terminado que todo se había santificado, ¿no? Entonces dice que Ezequías reunió en la mañana a los líderes, ¿no? Y fue al templo, ¿no? Dice que trajeron animales y dio a los sacerdotes para sacrificarlos, ¿no? O sea, aquí el rey comienza otra vez a, a, a iniciar, ¿no? El sistema de sacrificios una vez más. O sea, inicia el culto otra vez a Dios, ¿no? Becerros, carneros, corderos, ¿no? Así ofrecieron, dice, sacrificios. Trajeron los machos cabríos para la expiación. Bueno, aquí nos habla de todas estas cosas que ya vimos en Levíticos, ¿no? Pusieron la sangre sobre el altar para la expiación y reconciliación. O sea, se hizo toda una ceremonia, ¿no? Para una vez más, por así decirlo, renovar el pacto con Dios, ¿no? Y miren, aquí viene algo interesante en el versículo 25 exclusivamente. Les voy a leer textualmente. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas. ¿Se acuerdan de Salmos, no? Cuando estudiamos Salmos. Conforme al mandamiento de David, conforme a lo que había dejado David, y de Gad, el profeta, y el rey, sí, vidente del rey, perdón, profeta del rey, eh, y de Natán, ¿no? Profeta, porque así era el mandamiento de Jehová por medio de sus profetas, ¿no? Y miren, siguen tocándose estos tres instrumentos que habían sido designados por el rey David, por Gad y por Natán los profetas, ¿no? Pues esto había sido obviamente mandato divino. Dios había inspirado que solamente estos tres tipos de instrumentos se tocaran. Esto ya lo analizamos en Salmo 150 exclusivamente cuando llegamos a ese estudio, que fueron 3 partes. Ahora miren, yo les digo algo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde David? Más o menos estamos hablando de que cuando David hizo lo que hizo con la música fue alrededor del año 1000 antes de Cristo. Ahorita estamos alrededor del año 720 y algo. Redondeando, habían pasado 300 años. Escúchenme bien, escúchenme bien. Habían pasado 300 años, esto ya lo vimos en Salmos, pero no vale la pena repetirlo.
Habían pasado 300 años desde que se habían instituido esos instrumentos para alabar a Dios. Y habían pasado 300 años y vean, seguían tocándose los mismos instrumentos, con la misma melodía y con la misma letra, les aseguro. Ahora, yo les digo algo, estamos en el año 2019. Solamente les voy a hacer una comparativa así rapidita. Yo sé que aquí me ve gente adulta. ¿Cómo era la música hace 20 años? En 20 años, solo en 20 años, ¿cómo ha cambiado la música? No, no se vayan tan lejos, vámonos a 10 años atrás nomás. ¿Cómo ha cambiado la música en 10 años? Increíble, ¿no? En 300 años. Miren, hay muchas personas que no, que la cultura, que los tiempos no son los mismos. Sí, es verdad, los tiempos no son los mismos y la cultura no es lo mismo, pero los principios bíblicos siempre son los mismos. ¿Ya? Siempre son los mismos. Principios bíblicos no cambian. Puede cambiar el mundo. ¿Saben qué? El ser humano puede coger e irse a vivir a Marte. Los principios bíblicos van a ser los mismos, mis queridos hermanos. ¿Ya? 300 años de diferencia y se seguían tocando los tres mismos instrumentos. Des en cuenta. Bueno, dice que habían levitas con los instrumentos que había designado David, sacerdotes con las trompetas, y mientras sacrificaban, tocaban música. O sea, fue todo un ritual muy bonito. Ahí el rey, los líderes, etcétera, etcétera. Y toda una multitud dice que adoraba a Dios. Miren, esto es interesante también que hace el rey. El rey no cogió y llamó a todo el pueblo de una. No, el rey cogió y llamó a los líderes. A ver, vengan todos los príncipes, ¿no? Todos los líderes de las tribus. Trajo a los más importantes, los más ricos, los más influyentes del pueblo, y con ellos empezó. Él empezó a sacar el mal desde la cabeza. No empezó desde la cola, sino desde la cabeza, ¿no? Porque si él comprometía a los líderes, a los jefes, a los príncipes, a los ancianos, todo el pueblo se comprometía también, ¿no? Que eso fue lo que hizo después. Al terminar el sacrificio, dice, se inclinó el rey y los que con él estaban, ¿no? Y adoraron a Dios, ¿no? Los líderes pidieron a los levitas que canten lo compuesto por David, ¿no? Y Asaf. Y así se postraron y adoraron. Miren, tenían música a la carta, podríamos decirla, ¿no? Entonces pidieron exclusivamente que se toque cierto tipo de alabanzas. No sabemos cuáles son, ¿no? Y así lo hicieron los levitas y todos adoraron a Dios, ¿no? Qué bonito, ¿no? El rey les dijo que se había consagrado y que presenten sacrificios a Jehová, y así lo hicieron de todo corazón. Entonces miren, el rey que les dijo, miren, con todo lo que hemos hecho, nosotros nos hemos consagrado a Dios. Así que mis queridos príncipes, mis queridos jefes, mis queridos ancianos, presenten sacrificio a Dios, que hoy nos hemos reconciliado con Dios, ¿no? Debieron haber sido más o menos sus palabras, ¿no? Dice que se ofrecieron 70 becerros, ¿no? 100 carneros, 200 corderos para todo el holocausto, ¿no? Entonces se dio una muy significativa ofrenda, ¿no? Y dice que las ofrendas, o sea, aparte de los holocaustos, las ofrendas, dice que fueron 600 bueyes y 3000 ovejas, ¿no? Dice que los levitas los ayudaron, pues era mucho trabajo, ¿no? Ellos fueron más diligentes en santificarse que los sacerdotes. Bueno, aquí vemos también algo con parte que nos queda como anécdota aquí en el versículo 34, ¿no? Con respecto a los levitas, los sacerdotes y levitas, ¿no? De que, bueno, primero que nada, los levitas comenzaron a ayudarlos porque no se abastecía, ¿no? Y dice también que fueron más diligentes en santificarse. ¿En qué sentido? No significa que los otros no se hayan querido santificar o no se hayan santificado, sino que tal vez no se santificaron todos. Los que se necesitaban, pues faltaron manos. Entonces, habían más levitas santificados que sacerdotes, entonces en ese sentido lo ayudaron, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que había más levitas santificados que sacerdotes, ¿no? Pues quizás unos que otros no pensaron tal vez que se iban a necesitar tantas manos, posiblemente, ¿no? Así se restableció el servicio en el templo, ¿no? El rey y el pueblo se alegraron, pues Dios hizo todo rápidamente. O sea, fue algo rápido. Fue una reforma que no se tardó días, ni semanas, ni meses, ¿no? Fue algo rápido, fue unos cuantos días y todo, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, voy a leerles los comentarios que tenemos el día de hoy. Es un comentario bien pequeñito, es del capítulo 26 y dice, el éxito no debe enaltecer, ¿no? Y se refiere a Usías cuando quiso presentar incienso en el altar de Dios. Y miren lo que dice. El caso del rey Usías revela cómo
¿cómo castigará Dios el pecado de la presunción? El Señor ha puesto a hombres en ciertos cargos de su iglesia, eso es verdad, y no quiere que salgan de los lugares que les ha asignado. Cuando el Señor les da una medida de éxito, no han de enaltecerse y considerarse capaces de hacer una obra para la cual no son idóneos y la cual Dios no los ha llamado. Miren, qué interesante esto. Hay mucha gente que coge un decir, ¿no? Y lo hicieron maestro de escuela sabática, digamos, en una iglesia, ¿no? El tipo el próximo año ya quiere ser el anciano de iglesia. Verán, hermanos, yo de manera personal he aprendido en la vida, en mi corta vida, ¿no? Nunca busquen lo que Dios no les quiere dar, ¿no? Y yo verán todo lo que me ha pasado en la vida, no lo he buscado yo, sinceramente no lo he buscado yo. Incluso el año bíblico nunca en mi vida fue la idea de hacer el año bíblico. El último que tenía en mi imaginación era hacer el año bíblico. Pero aquí estamos. Yo la verdad no quise hacer esto. No quise, peleé bastante con el Espíritu Santo hasta que me ganó. Pero aquí estamos, ¿no? Yo quería hacer algo más pequeño. Dios me puso a hacer algo más grande, ¿no? Pero hay personas que a veces queremos hacer algo más grande y Dios nos quiere poner algo más pequeño porque es lo que podemos hacer. Entonces, sea pequeño, sea grande, sea lo que sea, mis queridos hermanos, que no sea algo que nosotros buscamos, sino que es algo que Dios nos quiere dar, ¿no? Y quedémonos con eso, con esa pequeña anécdota. Dios, ¿qué quieres? ¿Quieres que haga eso? Yo lo haré, pero dame las fuerzas, ¿no? Pero Señor, es algo insignificante, es lo que puedes hacer. Entonces, amén, que así sea, mis queridos hermanos, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita que vamos a llegar. Si quieren pertenecer al grupo de estudio del año bíblico, avísenme para poderles agregar. Ahí tienen las diferentes maneras que me pueden colaborar en pantalla. En la descripción de este video también tiene un enlace para PayPal, para los que me quieran colaborar por ese medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.